Bendiciones, mi apóstol. ¿Qué tal, mi amado hermano? Estamos bien, estamos excelentes, gracias a Dios. Ahora sí, no sabía que siempre le daba ese problema cuando usted quería ceder a otro. Siempre ha dado ese problema. Creo que eso en la configuración de su Instagram se puede solucionar. Eso me dijo un muchacho que está aquí conmigo, que él lo va a hacer el día de mañana o más tarde. Sí, sí, seguro usted lo tiene, que solamente que usted no puede acceder al Instagram. Bueno, eso se arregla. Pues un Así honor, que hermano. bueno, no, el honor es nuestro, apóstol, de verdad que sí, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Como usted dijo al comienzo, lo íbamos a hacer desde mi plataforma de Instagram, pero por cosas que se salen de la mano, lo estamos haciendo desde el suyo. Y es una bendición que haya aceptado nuestra invitación. Una de las cosas a la cual admiro mucho de usted, siempre es su humildad, que creo que su humildad habla mucho de usted, y eso habla mucho de un hombre de Dios, y creo que eso son una de las características que tiene un verdadero profeta de Dios, y es lo que más hace falta en estos tiempos, en muchos hombres que dicen ser de Dios, la humildad. Así que lo bendigo una vez más en el nombre de Jesús, y como le dije en el privado, que el tema que iban a estar tratando es acerca de reforma y reavivamiento de estos últimos tiempos. Creo que estamos viviendo en un tiempo profético en todo el sentido de la palabra, donde Dios está removiendo las naciones, donde Dios está removiendo aún la misma iglesia, donde Dios está removiendo todos los ministerios, y creo que el propósito de Dios traer este sacudimiento a nivel global, creo que es para traer una reforma, para que reiniciemos desde cero. Así que yo sé que hay una palabra poderosa de parte de Dios en su espíritu que ha de bendecirnos de parte de Dios. ¿Qué usted tiene, mi apóstol, que decir acerca de la reforma que Dios ha establecido para estos últimos tiempos? Durante muchos años, amado hermano, yo he insistido. Lo que pasa es que son temas que los hemos manejado a nivel pastoral. Ni siquiera he tenido el deseo de hablarlo abiertamente porque creo que hay un peligro sobre todo esto. Por ejemplo, no quiero caer en críticas, ni quiero caer en situaciones que puedan dañar a nadie. Pero yo fui hace poco, o por lo menos el año antepasado, estaba en un lugar que se llama Belice, que es un pedacito de tierra que queda cerca de México y frontera con Guatemala, y había ido un predicador famoso de Costa Rica. Entonces este predicador agarró a un montón de pastores, eran como 40 pastores, si no me equivoco, y a todos los ungió como apóstoles. Yo decidí guardar silencio porque la idea no era causar una controversia, pero en mi corazón yo dije, esto está ilógico, esto está errado, porque tú no puedes ir por la vida poniéndole a unos niños un pañuelo como este pañuelo y meter a sus muchachitos a que se metan a una plaza de toros a torear un toro que lo que necesita no es un pañuelo, sino un capote. Entonces yo creo que dentro de lo que viene y lo que nosotros estamos llamados a hacer, porque vamos a ser sinceros, en todo este tiempo de pandemia, lo único que hemos visto de algunos predicadores que nosotros considerábamos que eran la cabeza de lo que está pasando a nivel mundial, los vemos haciendo las mismas locuras. Quiere decir que no tienen un norte divino en todo esto. No tienen una dirección divina en todo esto. Tú, perdóneme si ofendo, pero tú miras a Casluna, miras a Maldonado, miras al otro que está allá en Argentina, miras a Ronnie Chávez, es lo mismo. O sea, como que ellos no aprendieron que en esta pandemia había que dar un cambio a la iglesia. Si no había un cambio, nosotros estamos destinados a irnos a una perdición. Cuando tú miras la última maratónica que hizo Enlace, te das cuenta que la gente ya no quiere escuchar Enlace. Hay gente que está resentida con Enlace, hay gente que más bien cuando pasa y ve el canal de Enlace, hay gente que hace improperios sobre Enlace, porque parece que Enlace nunca transicionó. Es más, yo creo que no necesitamos ni siquiera un avivamiento, porque los avivamientos se quedaron cortos. Para mí la palabra reforma, la reforma tiene que ver mucho, ni siquiera con un cambio de mentalidad que sería metanoia. Es que reforma es remover los cimientos de donde se nos dañó el edificio. Porque para mí, mi abuela era una señora que no tenía teología, mi abuela no tenía exégesis, mi abuela no tenía hermenéutica ni homilética, pero si tú mirabas las bases del cristianismo de mi abuela, era la base de gente que no era movida por cualquier viento, era gente que sabía para dónde iba.
Pero yo noto Wow. que de hoy para acá, yo noto un problema y termino con esta idea. ¿Por qué los pastores están tan preocupados que la gente vuelva a los templos? Porque nunca Wow. le enseñamos a la gente que la vida de ellos no está en los templos. La gente tiene que aprender que la vida de ellos está en sus casas. Por eso es que tenemos Wow. gente que adora muy bonito en el templo, pero en su casa viven como perros y gatos. En el templo danza, en el templo predica, en el templo profetiza, pero en la casa nadie cree en su ministerio, porque todo lo Wow. enfocamos en el templo y no tuvimos la capacidad de enseñar a la gente que el primer templo que había que levantar era el nuestro y el segundo templo era nuestra propia familia. Y de Wow. ahí congregarse en el templo es necesario, pero no es lo que te acerca a Dios, porque lo que te acerca a Dios no es ni siquiera la adoración colectiva, sino la adoración personal. Wow. Wow, poderoso, poderoso. Y así como usted dice, porque creo que hoy en día, más que predicadores, tenemos personas que están entreteniendo a los demás. Hablar de lo que la gente quiere, tratar de mover sus sentimientos, hablando acerca del sentimentalismo. Y yo creo que una reforma sin un verdadero avivamiento es solamente puro legalismo, un puro legalismo. Pero un avivamiento sin reforma también es puro sentimentalismo. O sea que Dios necesita que nosotros volvamos a traer los fundamentos, como usted está diciendo, el fundamento de la Biblia, que personas que quizás no sabían mucho de Biblia, pero sabían decir, así dice Jehová. Y creo que el pueblo de Dios se desvió de ese principio, y es por eso que Dios está removiendo todos los sismitos. Y así como usted mismo dice, hay personas que no han entendido esto. Por ejemplo, John Wesley dijo en una ocasión, denme 100 predicadores que no les tengan miedo a nada, solamente al pecado, y que deseen solamente a Dios y las almas. Solamente ellos podrían sacudir la puerta del infierno y establecer el reino de los cielos en la tierra. Yo creo que hemos dejado de hablar del punto clave, que es arrepentimiento, hablar de un cambio, que es lo que Dios está demandando para estos tiempos. La iglesia necesita urgentemente una reforma en todos los sentidos. Y es como usted dijo, enseñamos a la gente a que solamente dependan de 4 paredes, que dependan de un templo físico, pero no le enseñamos que Dios va más allá de 4 paredes, que el templo somos nosotros. Cada casa es una iglesia y cada corazón es un altar. Donde quiera que se adore a Dios, donde quiera que se busque su rostro, allí se fundamenta la presencia del Padre. Y yo creo que Dios va a levantar una generación en estos tiempos, predicadores bíblicos que vuelvan a hablar de arrepentimiento y de lo que Dios quiere que se hable, apóstol. Mira qué interesante que yo noto que los ministros de hoy lo que están levantando son seguidores de sus ministerios, pero no gente que ame a Dios. Porque yo noto que hay predicadores que le dicen a la gente que estar en el equipo de ellos, eso es casi como estar escrito en el libro de la vida. Y si tú no le honras de la manera que ellos piden, a eso yo le llamo doble honra. O sea, es que tú no puedes tener una honra sobre un hombre que esté por encima de la honra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces la pregunta que yo me hago en medio de todo esto, mi amado siervo del Señor, es: si la iglesia, Dios no le hace un alto, porque mucha gente está hablando de que no sé qué, que esto es una, no, lo que sea. Para mí, quien detuvo la iglesia en esta cuarentena fue Dios. No fue el diablo, ni fue Bill Gates, ni fue, puede ser que el COVID, la mitad sea verdad, puede ser que la mitad sea mentira, lo que sea. Pero lo cierto es que los hombres entendidos en los tiempos sabían que algo venía y sabían que algo no podía seguir como estaba. Usted lo sabe mejor que yo. Usted va a los congresos. Yo recuerdo a alguien que se me acercó en Argentina y me dijo: Dios me envió a un evento, pero en ese evento cobraban $100. Amado, pero es que $100 en Argentina es demasiado dinero. Es más, $100 es demasiado dinero en cualquier parte de Latinoamérica. Si en Latinoamérica los países no son ricos. Y acuérdese que los que tienen unos chavitos son unos 4, no la multitud de gente. Y esta persona dice, yo iba a entrar y había pedido prestado y me habían prestado $80.
Cuando iba para el evento, oí al Señor que me dijo, no es así. Entonces decidí vender una bicicleta que tenía, porque Dios no quería que yo me fuera con dinero prestado. Y lo único que me dieron por la bicicleta fueron $75. Cuando llegué a la puerta y le expliqué a la gente, le dije, manden a llamar a alguien. Desde allá arriba el pastor dijo, no, el que no trae $100 aquí no es bienvenido. Porque quien no tiene la capacidad de honrar a Dios con $100 no es digno de la palabra que se va a dar aquí. Entonces yo decidí guardar silencio para no dañar más el corazón de esa persona. Pero era una anciana que tenía una bicicleta que su hijo antes de morir la había dejado. Y yo lo único que hice fue abrazar a esa anciana y decirle, hermana, tranquila, Dios está sentado en su trono. Y entonces ella lloró y lloró y lloró y lloró. Y yo dije en mi corazón, esto no puede ser más así. Esto tiene que cambiar. Necesitamos una reforma, pero esa reforma es urgente. Necesitamos una reforma que haga que los Nehemías vuelvan a levantar los muros que están caídos. Necesitamos una reforma de hombres como Jeremías, que aunque lo metan en una cisterna, cuando lo saquen digan, así dice el Señor. Una reforma como la que movió a Pedro, que cuando le dijeron cállese, Pedro dijo, lo que yo he visto y lo que yo he vivido tocante al verbo de vida, yo no lo puedo callar. Una reforma que haga que las mujeres como la Magdalena dejen su oficio, que mujeres como la Samaritana cambien de vida y le entreguen ciudades enteras al Dios de los cielos. Una reforma que vaya por encima de un título, de un instituto bíblico. Perdóname, yo estoy cansado de los institutos bíblicos donde tú escuchas a alguien hablando en instituto bíblico y está más muerto que el diablo, y hombres que enseñan Biblia pero están muertos, no tienen vida. Eso es una desgracia muy grande. Wow, poderoso apóstol. Y yo creo que uno de los mayores problemas de esta generación es que esta generación tiene mucho conocimiento pero poca sabiduría. Y nosotros como ministros de la palabra tenemos que tener cuidado. En una ocasión el Señor me dijo, cada vez que te preste los oídos de una generación es para que lo lleve a la cruz, es para que lo lleve a Jesús, es para que lo lleve al arrepentimiento. Y creo que líderes con falta de carácter, y es como usted dice en una prédica, que hay personas que miran el don por encima del carácter, y creo que eso es un problema, porque creo que el carácter habla muchísimo más que el don. Entonces esta generación tiene mucho conocimiento, pero poca sabiduría. El conocimiento es yo saber una información, pero la sabiduría consiste en yo saber qué hacer con esa información que tengo. Porque el reino de Dios no se basa en mis propias ideas, sino que el reino de Dios está basado en principios. Y es como usted dice, hay predicadores, hay ministros que están levantando seguidores para ellos, que se parezcan a ellos, que estén debajo de ellos, de su cobertura. Y yo creo que el reino no se basa en mis ideas, el reino se basa en principio, porque un principio es mayor que un milagro. Entonces hay personas que están recibiendo su milagro, hay gente que están contenta porque recibieron una profecía, hay gente que están contenta porque, bueno, le echaban aceite todo domingo en el culto, Dios vino y remenió eso. Entonces, si ahora la gente se dio cuenta que muchas personas recibieron milagro, pero por no tener su vida basada en principio en esta cuarentena, perdieron el milagro. Porque si tu vida no está basada en principio, con el tiempo, tú terminas perdiendo el milagro. ¿Cuál es el mensaje popular, apóstol, de hoy en día? Saca el guerrero que tiene por dentro, saca el potencial que tiene por dentro, saca la Débora que tiene por dentro. Y yo predico eso y es real. Pero creo que más que eso, el mensaje que deberíamos predicar es, sácate primero el pecado que tiene por dentro para que la gloria del Padre sea manifestada en tu vida. Y lamentablemente es así como usted dice. Es que yo prediqué hace como unos 20 años atrás una serie en Estados Unidos titulada que el don más grande que existe en esta tierra es el don de la responsabilidad. Porque mientras Noé fue responsable, levantó un arca. Pero el día que fue irresponsable, se tomó unas copas más de vino y cometió un incesto. El día que Adán fue responsable, cuidó su casa. El día que fue irresponsable, dejó a su esposa sola. Cuando tú eres responsable, tienes un poder para levantar unas puertas que pesan 4,000 libras como Sansón. Pero cuando eres irresponsable,
caes en los brazos de una mujer extraña y terminas perdiendo lo que Dios te entregó. Entonces el punto no es si hay predicadores, hay miles de predicadores, pero con un problema de irresponsabilidad. Retomo las palabras que usted dijo, un don sin carácter. Yo lo digo de la siguiente manera, un don sin carácter es prostitución. Y un Wow. ministro, y un ministro que basa su vida solamente en ministerio es un adúltero. Porque un ministro no puede tener la capacidad de tener su ministerio por encima del Dios que le ministró ese ministerio. Entonces hemos tenido gente demasiado ungida que tú los miras, que van a los congresos y mientras no le sueltan el micrófono, parece que son mudos. Pero cuando le sueltan el micrófono, como que se pegaron a un cable eléctrico y tú los ves que hablan en lengua, tú los ves que profetizan. Entonces te das cuenta que no tienen carácter, lo que tienen es espíritu de exhibicionismo. Y por tener exhibicionismo, entonces la iglesia se acostumbró, abro paréntesis. ¿Por qué hay tanta gente que en este tiempo de cuarentena o de pandemia se han apartado completamente de Dios? Porque nosotros como pastores no les enseñamos a ellos que el altar primero que tienen que conocer no es el de la iglesia, es el altar de Dios. Wow. Si no tienen un altar en su casa, hemos caído en una situación religiosa. Y se lo digo con mucho respeto, cierro paréntesis. ¿Cuántos pastores han muerto en los últimos años? ¿Cuántos pastores se han quitado la vida? Se acaba de quitar la vida una jovencita en República Dominicana. Entonces quiere decir que ni los liberales, ni los religiosos, tienen la realidad. El religioso critica mucho al que supuestamente es un poco libre, pero también los religiosos se están quitando la vida porque aquí hay una dualidad entre lo que se predica y lo que se vive. Así es. Wow. ¿Me escucha, apóstol? Lo escucho perfectamente. Perfecto, fue que se frizó. Y así como usted dice, yo creo que esta generación no necesita más vividores del evangelio, predicadores de la prosperidad, puro entretenimiento, manipulando a la gente. Yo creo que esta generación necesita hombres y mujeres de Dios que prediquen el verdadero evangelio del reino. Personas como David, que cuando David llegó a su reinado, lo primero que David exigió fue reparar un lugar para el altar de Dios. Él dijo, no, yo no puedo reinar si primero no edifico un lugar para Dios. Y Jesús, es importante entender esto, Jesús no murió en una cruz, él no recibió los golpes en su espalda, él no recibió la corona de espina, no fue burlado literalmente. Jesús no recibió eso solamente para que recibamos dinero, para que tengamos casas de lujo, para que tengamos carros de lujo. Jesús murió en la cruz para salvarnos del pecado, para salvarnos del infierno. Yo creo que ese es el mensaje que debe regresar a la iglesia. Y para eso Dios está levantando una generación que va a reformar, va a traer una reforma, va a traer un reavivamiento para estos tiempos. Como usted dijo en un mensaje que estaba escuchando de Miqueas, que una de las cosas de la cual Miqueas estaba preocupado es cómo nos presentamos delante de Dios. O sea, Miqueas está diciendo, si fuera en estos tiempos, todas las naciones ahora mismo están en protesta porque mataron, bueno, inocentemente a un hombre de piel oscura, y esto ha despertado que la gente haya protesta. O sea, el mundo está en caos. Hay caos a nivel económico, a nivel social y a nivel político. Pero Miqueas está diciendo, el problema comenzó en la iglesia. O sea, lo que se refleja en el mundo es el resultado de una iglesia descuidada, porque somos la luz del mundo. Y si dejamos de alumbrar como iglesia, es obvio que afuera la tiniebla gobierna en la tierra. Entonces yo creo que Dios nos está dando una enseñanza a nosotros, que lo que estábamos haciendo no es suficiente. Los congresos que se estaban haciendo no fueron suficientes. Las campañas que se estaban haciendo no fueron suficientes. Y eso Dios a nosotros nos quiere dar a decir que tenemos que volver a ser iglesia de nuevo. Tenemos que volver a predicar el mensaje de salvación de nuevo, el mensaje cristocéntrico de nuevo. Y para eso
Dios cuenta con esta generación, apóstol, y yo sé que usted es parte de esta generación que Dios está levantando para hacer que un pueblo completo vuelva y se tope una vez más con la presencia de Dios. Te voy a contar un testimonio, hijo, que me impresionó. Yo fui a República Dominicana con el pastor Benny Hinn, y recuerdo que Benny nunca tenía una cruzada de 3 días. Benny solo estaba 2 días, pero en esa ocasión se quedó viernes, sábado y domingo. Y jamás olvidaré que yo vivía en Estados Unidos. Y recuerdo que yo tenía el boleto para regresar el domingo, pero el pastor Benny no me dejó regresar el domingo, entonces tenía que regresar el lunes. Pero cuando me fui al counter de American Airlines, me di cuenta que no había espacio ni para viajar lunes, ni martes, ni miércoles. Tenía que regresar a Estados Unidos el jueves. Ahí fue donde conocí a un hombre llamado Aquiles Azar, y ahí nace el mensaje ese famoso del corazón de un líder. Pero yo recuerdo que hay 2 hermanas que eran parte de nuestro ministerio. Ellas eran dominicanas, pero estaban casadas con unas personas allá en los Estados Unidos. Entonces estas hermanas, como supieron que yo estaba en República Dominicana y como iba a ministrar donde Aquiles, entonces ellas estaban ahí mismo con sus esposos y decidieron acompañarme. Entonces andaba yo con estos 2 matrimonios, que aunque los norteamericanos no eran parte de nuestro ministerio, las hermanas dominicanas sí lo eran, porque eran líderes en nuestro ministerio. Y yo recuerdo que en el Estadio Olímpico, ahí en Santo Domingo, habían como unas 100,000 personas. Era tanta la gente que había que tuvieron que llenar otro estadio pequeño que está a la par. Eso era algo impresionante. Pero yo recuerdo que una noche, que era un día miércoles, en una esquina del estadio, mientras nosotros íbamos en el auto, yo vi una multitud de prostitutas. Entonces a mí me llamó la atención eso y le dije a las muchachas, deténganse. Ellas se detienen y entonces yo me bajo y como voy bien vestido, entonces estas mujeres dijeron, bueno, aquí llegó un cliente y yo me quedé mirándola, pero donde me vieron con la Biblia en la mano, ellas se quedaron así como en un stop. Yo le dije, ¿yo puedo hacer una pregunta? Y me dijeron, claro. Le digo, yo soy pastor, ok. Le digo, ¿ustedes trabajan aquí? Dice, no, nosotros nos reunimos aquí porque de aquí nos trasladamos al malecón, me dijeron. Y yo le dije, pero es que el domingo aquí terminó una cruzada en este estadio. Y una de ellas levantó la mano y dijo, todas nosotras asistimos a la campaña que tenía Benny Hinn. Y todas pasamos al frente. Y entonces yo digo, ¿pero qué hacen aquí? Dice, no, dice, hemos crecido porque la semana pasada éramos 40 y ahora somos 60 hoy. Eso me hizo temblar. Eso me hizo llorar. Porque aquí en Costa Rica hacen una cruzada, una radio que se llama Unción, y hacen una cruzada en un estadio, en una provincia que se llama Alajuela, y se hace todo una locura. La cruzada que cambiará la historia de Alajuela, la cruzada que cambiará la historia de esta nación, puras mentiras, puras locuras, pura falsedad. Le hemos vendido a la gente ilusiones, no le hemos vendido a la gente realidades. Los hombres de esta Biblia no le vendían mentiras a la gente. Los hombres de esta Biblia, cuando bajaban de una montaña y decían, así dice Jehová, hasta el diablo temblaba porque sabían que Dios había hablado. Los hombres de este libro, cuando salían de una tormenta como Pablo y decían, el ángel me habló y dijo que aquí no morirá nadie, y aunque era un preso, le tuvieron miedo porque sabían que algo superior había visitado a ese hombre. Cuando yo veo lo que pasa no solo en Santo Domingo, lo que pasa en toda América Latina, lo que pasa en Estados Unidos, usted ve los grandes programas, los grandes shows, usted ve el concierto, usted ve esto, usted ve lo otro, pero mire la realidad de la ciudad. La prostitución no mengua, los homosexuales no menguan, la brujería no mengua, el lesbianismo no mengua. Usted va a naciones chiquitas como Santo Domingo, el feminicidio no mengua. Usted va a países como Costa Rica, la drogadicción no mengua, el narcotráfico no mengua. Váyase a Colombia y pregunte si los sicarios se han quedado quietos. No. Vaya a México para que vea cómo está ocurriendo. Esto está peor cada día. Quiere decir que el sistema que se ha usado no funciona. Hay que volver al sistema que funcionó, porque el sistema que funcionó fue el sistema de Charles Finney. El sistema que funcionó fue el sistema de Moody, el sistema de Spurgeon, el sistema de un hombre llamado Smith Wigglesworth, el sistema de Mecca Wampa, el sistema de una mujer llamada María Gutgureter. Ese fue el sistema que funcionó.
Wow. Wow, por eso, apóstol, es que una reforma es volver a formar algo, en otra palabra, quebrantar una estructura para volverla a hacer con mejor hechura. Necesitamos quebrantar esta estructura que tiene esta generación y traer una nueva forma, un nuevo método. Tenemos que volver a estudiar la historia de la iglesia y saber lo que le costó este santo evangelio para ellos, apóstol. No fue algo fácil. No tuvieron mucho bien las iglesias primitivas, los grandes hombres de Dios en el principio, sino que sufrieron el más alto costo del vituperio. Hemos olvidado que solo la Biblia es la palabra de Dios, que la justificación se recibe por la fe y no por las obras, poniendo el diezmo y las ofrendas como algo mayor que la salvación, que solo viene por la gracia divina y no por nuestros pequeños métodos, que solo Cristo es el mediador entre Dios y los hombres y que todo lo que hacemos debe ser única y exclusivamente para la gloria de Dios. Nos surge una reforma porque en nuestro púlpito Cristo no está siendo predicado, sino que muchas de nuestras iglesias se han convertido en circo, en centro de psicología, de sociología, mercadología, teatro y un montón de cosas. Queremos impactar al mundo. De la manera que lo haremos, nunca lo vamos a lograr. Lo único que ha impactado nuestra sociedad a través de toda la historia ha sido la palabra de Dios. Hoy en día, una iglesia exitosa o antes de venir la pandemia, era una iglesia con las mejores bocinas, era una iglesia con las mejores sillas, con las mejores alfombras. Pero para Jesús, una iglesia exitosa es cuando visita a los enfermos, es cuando limpia a los que están sucios, cuando rescata a los pobres, cuando le da comida al hambriento, cuando visita a los presos. Y yo creo que esta generación, apóstol, necesitamos romper la estructura que nos dejó las generaciones pasadas y nosotros volver a formarla con una mejor hechura y volver a traer una vez más el sistema que cambia, el sistema que liberta, el sistema que una prostituta llegó a un servicio, se oró por ella, no vuelve a prostituirse jamás. Necesitamos un avivamiento, que los homosexuales sean libres, que los que estén atados a la adicción y a la pornografía, a cualquier otra atadura, que con una oración poderosa la gloria del Padre se vuelva a derramar. Yo no tengo tantos años de edad ni tantos años en el Evangelio, pero sí llegué a visitar algunos campos allá en Dominicana, como Bonao, como Montecristi, San Juan, etcétera. Y llegué, apóstol, ahí a iglesia con mi hermano, el pastor Celso Rivera, y llegamos a ir a lugares donde la iglesia no tenía piso siquiera, la iglesia no tenía una ventana, el micrófono hacía más ruido que al final terminábamos apagando el equipo, mejor vamos a vocear. Pero ahí se veía la gloria del Padre manifestada. Allí la gente vomitaba el cáncer, ahí la gente vomitaba el SIDA, ahí la gente, el ciego veía, el mudo hablaba. O sea que Dios nos está a nosotros dando a entender que una iglesia exitosa es una iglesia que ama al que está perdido para salvarlo. Y necesitamos urgentemente, más que nunca, apóstol, una reforma para estos tiempos. Me llama mucho la atención lo que acabas de decir y voy a retomar tus palabras. Una mujer me escribe hace como 2 días llorando y me dice, es que en la iglesia donde asisto no me dejan servir. Yo le dije, pero es que te vendieron una idea errónea. ¿Quién te dice a ti que servir a Dios tiene que ver con 4 paredes? Servir a Dios tiene que ver con visitar al huérfano, orar por el pobre, ir a las casas de la gente que se está muriendo, ir al hospital, orar por la gente. ¿Quién visita la gente que está en el presidio? ¿Quién va a las cárceles? ¿Quién cubre al que está muriendo de hambre? ¿Quién le da de comer a un niño hambriento? ¿A quién le preocupa la realidad de lo que está pasando? Hoy me escribe un jovencito desde Cochabamba, Bolivia, y me dice, Dios me habló una noche y Dios me dijo, recoge a todo lo que hay en las calles. Yo te doy la gracia para que recojas todo lo que hay en las calles. Y ese hombre me hablaba hoy y me decía de los cientos de personas que tiene. Cientos de personas, y él me dice lo más impresionante es que el 95% de la gente que está en la calle ebria, que están bajo el efecto de la droga, gente que está en prostitución, gente que está en miseria, gente que está mendigando,
Todos ellos un día hablaron en lenguas. Todos ellos un día tuvieron el poder de Dios. Todos ellos un día cantaron en un altar. Y la pregunta es, ¿qué ocurrió? Bueno, algo ocurrió dentro de las cuatro paredes. A mí me gustaba el sistema de Gigi Ávila. Tú te sentabas a la par de Gigi y tú te dabas cuenta que Dios estaba con ese viejo. Gigi pedía que la tarima fuera grande. Tú nunca veías a Gigi entrar al estadio con 40 guardaespaldas. Cuando Gigi iba a subir, Gigi tenía hora de estar metido abajo de la tarima. Cuando Gigi iba a subir, Gigi salía de abajo de la tarima, de doblar sus rodillas. Por eso cuando ese viejo hablaba, la tierra temblaba, los paralíticos corrían, los mudos hablaban. Y usted decía, pero ¿dónde está la pompa de Gigi? No había pompa, no había show. Se buscaba un cantante, no había humo, no habían luces esotéricas, nada. No había ninguna locura. Lo único que se daba era gloria al que merece gloria y honra. Wow. Y eso es exactamente un avivamiento. Un avivamiento es volver a regresar a los principios de la palabra de Dios. Un toque especial del Espíritu Santo. Los predicadores dejaron de predicar del ser nacido de nuevo, de ser lleno del Espíritu Santo, de ser bautizado con el Espíritu Santo, de ser totalmente sumergido en poder. Se dejó de predicar del derramamiento del Espíritu Santo. Ahí había un Pedro, que la gente con solo la sombra de Pedro, el enfermo se sanaba. Y yo creo que esta generación necesita una vez más a provocar ese avivamiento. Necesitamos ver milagros, señales, prodigios, maravillas, pero jamás vendrá un avivamiento si primero no hay una reforma. Y para eso Dios va a traer un avivamiento, pero nosotros tenemos que hacer el avivamiento. El avivamiento lo trae Dios, pero nosotros tenemos que provocarlo. ¿Y cómo nosotros provocamos un avivamiento? Con nuestra vida de santidad, con una reforma, hacer que el pueblo regrese a la palabra. Esa era la tarea principal de los profetas del Antiguo Testamento. No solo profetizar que Dios te va a dar un carro, que Dios te va a dar una casa. El profeta se paraba en la brecha para decir al pueblo, regresen, se desviaron del camino, vuelvan al principio, vuelvan al primer amor, vuelvan a la Torá, vuelvan a los fundamentos bíblicos. Y necesitamos voz de Dios en estos tiempos que haga que el pueblo regrese a la presencia de Dios. Y voy a abrir este paréntesis, apóstol, pero darle la parte una vez más. Dice la Biblia en Primera de Reyes, capítulo 18, que cuando el profeta Elías desafió a los profetas de Baal y de Acera, dice que luego que ellos tenían horas y horas gritando y clamando a Baal y Baal no respondía, dice que cuando llegó el turno de Elías, vemos que Elías no comienza a gritar como loco. Elías no comienza a decir, se van a dar cuenta que yo soy el profeta más grande de aquí. No, la Biblia dice que lo primero que Elías hizo fue reconstruir el altar de Jehová que estaba destruido. Y dice que cuando Elías repara el altar, Elías hace una simple oración. Viva Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Responde con fuego para que este pueblo sepa que tú eres Jehová y que yo soy tu siervo. Y dice que el fuego cayó. Entonces nos dimos cuenta, hicimos mucho congreso, hicimos mucha bulla, pero el fuego no cae si primero el altar no está reparado. Elías dijo, de nada me cuesta yo comenzar a gritar, yo hacer la mejor oración, yo dar 7 pasos para un ministerio excelente, 7 pasos para traer el avivamiento. Elías dijo, no, si yo reparo el altar de Dios, eso será lo único que va a provocar que el fuego de Dios caiga. Y yo creo que para que esta generación vuelva a tener fuego, vuelva a que la gente donde no había ojo salga el ojo, que a los mancos le vuelvan a crecer los brazos, que las columnas dobladas se vuelvan y se enderecen, que Dios siga haciendo milagros para que caiga ese fuego. Yo creo que esta generación necesita reparar el altar de Jehová que está destruido. Hace 2 días una hermana me escribe. Ella y su esposo son una pareja linda. Bellos son ellos. Ellos son de aquí, de Costa Rica. Ella me escribe y me dice, estoy muy triste. Yo le dije, ¿qué pasó? Me dice, fuimos al médico. Era una sorpresa que le íbamos a dar. Entonces yo a todas las mujeres de nuestro ministerio que están embarazadas y van a parir, pues yo les digo que son mis nietos los que van a nacer. Claro, claro. Entonces ella me dice, pero apóstol, me dice, todo estaba bien, pero hoy algo pasó mal. Y cuando ella está hablando, el Espíritu Santo me da una palabra y me dice, el bebé está muerto. Wow. Y los médicos van a hacer otros exámenes más, pero el bebé está muerto. Mas ella no tiene capacidad para recibir una noticia como esa. Y entonces yo en mi corazón yo dije, Señor,
¿qué le digo a esta mujer? Y entonces recordé algo que yo viví en un país africano el año pasado. Andaba con una de mis gemelas. Y recuerdo que estaba en una iglesia ministrando en Nigeria y trajeron una niña muerta. Alguna vez yo vi un muerto resucitar, pero eso no me pasa todos los días. Y entonces yo no sabía qué hacer. La niña estaba hinchada, había muerto por la mañana. Y Wow. entonces yo no sé que la niña es hija de una mujer que es una bruja grande en ese lugar, o una bruja con mucha influencia, porque es grande Dios. Y entonces Amén. recuerdo que cuando yo estoy ahí, yo como para salir del paso, agarro a la niña, la abrazo, y donde la Sí. abrazo, el que casi se muere soy yo, porque la niña empezó a brincar y salió corriendo. Wow. Yo estoy esperando que la gente grite, aleluya, gloria a Dios, que les dé un ataque pentecostal. Pero esos africanos se me quedaron mirando y me hacían con el dedo así. Entonces me vuelvo al traductor y le digo, ¿qué pasa? Porque esta gente no celebra un milagro como este. Y me dijo, porque aquí en África, la forma que nos aseguramos de que un hombre sea de Dios es que tiene que resucitar muertos. Y Wow. eso me sacudió. Entonces, cuando yo me vuelvo para el altar, oigo el Espíritu Santo que me da una palabra fuerte y la palabra que me da es, tú eres un catalizador para esta generación. Todo lo que Wow. tú alcances, esta generación también lo alcanzará porque tú eres un fares, tú eres un abridor de brecha. Entonces, cuando escucho a la mujer aquí en Costa Rica decirme eso, yo le dije, hermana, vaya a hacerse los exámenes otra vez mañana. Vaya tranquila, vaya en paz, que todo está bien y no pasa nada con el bebé. Ayer ella me escribe, o antier creo que me escribe y me dice, papá, todo está bien, el bebé no le pasó Wow. nada, el bebé aquí, Wow. el bebé allá, pero ella no Aleluya. sabe que el bebé había muerto. Ella no sabía que el bebé ya no estaba, que había fallecido. Entonces yo creo que Dios está levantando abridores de brecha. Yo creo que Amén. Dios está soltando mantos que no habían sido soltados. De la misma manera como el diablo está preparando una artillería grande, como hay espíritus que fueron guardados para los últimos días, como hay demonios que operan en el inframundo, como hay cosas que han Wow. estado en prisiones y van a ser sueltas. Yo creo que de la misma manera Dios está equiparando a su pueblo. Dios está Sí. haciendo que la gente se sacuda de los mantos, de los velos de hechizo, y Dios está haciendo que los ojos se vean. Yo creo que una vez más Dios le está diciendo a esta generación lo que dijo el profeta cuando le dijo y oró al Padre, le dijo, abre los ojos de este hombre para que él vea lo que yo estoy viendo, porque él lo que ve es espíritu de muerte, pero yo veo los carros de fuego. Yo Wow. veo los caballos, yo veo los ejércitos, yo veo la gloria que nos rodea. Yo no veo el peligro, más bien yo veo que el enemigo nuestro es de este tamaño y los Sí. recursos nuestros son de este tamaño. Entonces creo que Dios está abriendo los ojos para que la gente vea que tu problema no es el diablo, tú más bien eres el problema del diablo. Wow, wow, impresionante. Mira, apóstol, alrededor del año 2018, el Señor me dijo que escribiera un libro. Me dice, escribe un libro. Y yo le pedí el tema al Señor y el tema del libro es el remanente de los últimos tiempos. Acá lo tengo en mano, gracias a Dios, y está publicado. Y prácticamente yo no sabía lo que se venía en este año 2020. Creo que fueron pocos aquellos que pudieron captar en el espíritu que este año no iba a ser nada bien. Y el Señor me hizo escribir este libro y gracias a Dios y el libro está publicado porque yo creo que en medio de esta crisis, en medio de esta pandemia, en medio de este caos, Dios tiene a un remanente en estos últimos tiempos. Acuérdese que el remanente es el residuo, el remanente es lo que resta, el remanente es lo que queda, el remanente es lo que no se contamina. Todavía queda un remanente, como Dios le dijo a Elías, todavía hay 7,000 profetas que no han doblado sus rodillas a Baales. Creo que así mismo, como hay muchos falsos profetas, así mismo como hay muchos manipuladores, creo que todavía hay un remanente que sabe escuchar correctamente la voz de Dios. Creo que todavía hay un remanente que echa fuera demonios. Creo que todavía hay un remanente y ese remanente es el que va a experimentar el mayor avivamiento que nunca antes se ha experimentado en ningún siglo de la historia. Es un remanente consagrado. Es un remanente que ha sido separado para el uso exclusivo de Dios.
un remanente como Daniel, que dice la Biblia en Daniel 1:8, que Daniel propuso en su corazón a no contaminarse con la comida ni con el vino del palacio del rey. Es una generación diferente, es una generación que no forma parte del montón, es una generación que no cabe, apóstol, dentro de este sistema. Es una generación que fue a congreso, que fue a campaña y se preguntaba, pero ¿por qué todos brincan? ¿Por qué todos se emocionan? ¿Pero dónde está Dios aquí? ¿Será que yo estoy mal? ¿Será que yo estoy en pecado? Porque yo veo a la gente saltando, yo veo a la gente celebrando el mensaje, pero algo me está diciendo por dentro que Dios es más allá de eso, que hay algo más grande que lo que estamos viendo, que hay una esencia que se ha perdido. Y ese remanente está ahí conectado y ese remanente va a experimentar la gloria de Jehová manifestada. Y uno de los puntos y de las características que yo hablo en este libro es que Dios está llamando a ese remanente, Dios lo está convocando. Como en la ocasión cuando el profeta Elías se metió dentro de la cueva, dice que la voz de Dios se acerca al profeta Elías y le dice, Elías, ¿qué hace dentro de esta cueva? En otras palabras, ¿qué haces metido ahí? Yo te necesito para que tú vuelvas y repare el altar que se rompió. Yo necesito que tú vuelvas y creas una escuela de profetas y unja un Eliseo para que la voz profética de Dios no se pierda. Y hay muchos que son remanentes, que se han asustado. Hay gente, apóstol, que aún están perdidos la esperanza. Dice, ya no quedan más profetas, ya no quedan hombres de Dios, ya no quedan mujeres de Dios. Si tú eres de aquellos que has perdido la esperanza, si tú eres de aquellos que cree que ya no hay hombres, que ya no hay mujeres de Dios, te equivocaste. Todavía hay un remanente consagrado, todavía hay un remanente que predica la palabra, todavía hay un remanente que Dios se les revela, todavía hay un remanente que vive en la santidad, no en la santidad de apariencia. Santidad no es corbata, santidad no es saco, santidad no es pantalón, santidad es una vida que ha sido purificada por el Dios de los cielos. Y yo creo que esa generación está lista para después de esta pandemia ver la gloria del Padre manifestada, porque inclusive la palabra remanente en el griego significa aquellos que quedan vivos después de una pandemia. Yo creo que todos aquellos que quedemos vivos después de esta pandemia, tanto espiritual como secular, creo que somos los elegidos de Dios, los escogidos de Dios, para ver la gloria del Padre manifestada en estos tiempos, apóstol. Tremendo eso que acabas de decir. Me impresiona mucho porque yo creo que el shofar de Dios está sonando. Yo creo que hay una convocatoria divina. Hay una convocatoria que es mucho más fuerte de lo que la gente piensa. Wow. Yo sé que usted vive en Estados Unidos, pero yo voy a decir algo que yo tengo la capacidad para decirlo, porque por encima de que Donald Trump pueda ser un hombre imperfecto como lo somos cualquiera, nadie puede negar que Dios puso a ese hombre en el poder. 100%. Nadie lo puede negar. Y para nadie es un secreto que prácticamente hoy ya no se habla ni de COVID. Ya hoy de lo que se habla es de la muerte del moreno este. De Floyd. Entonces, usted se da cuenta que aquí hay algo más. Sí. Estados Unidos tiene grupos de gente que son comandados por gente endemoniada como Barack Obama, que les encantan los homosexuales, que les encanta la brujería, que les encanta comer en medio de los demonios. A Barack Obama le encantan los abortos porque en su gobierno fue terrible. Sí. Para nadie es un secreto que Donald Trump hizo lo que nadie haya hecho. Para nadie es un secreto que él hizo lo que nadie ha hecho, porque él metió otra vez la Biblia, metió otra vez la oración. Y en Estados Unidos eso se había perdido para siempre. Este hombre vino a remover todo. Es más, hoy salió una noticia que a mí me sacudió. El tipo le voló al piso todo un plan que tenía Bill Gates para inyectar a la gente y ponerle un chip. El tipo se lo botó. Se lo votó. Wow. Eso fue una noticia mundial que la quitaron muy rápido. O sea, porque transmite lo que le sirve, lo que no le sirve no lo transmiten. Para nadie es un secreto que Donald Trump es un tipo que suelta todo, porque obviamente nunca fue político, no tiene preparación política, pero cuando tú estudias política, yo tuve la bendición de estudiar ciencias políticas, y cuando tú analizas esto desde la esfera política, te das cuenta que aquí no es solamente una manifestación por la muerte de Floyd.
Aquí hay grupos que están empujando esto. Aquí hay gente que está moviendo esto. Yo viví en Virginia y en Virginia era más fácil poner una iglesia satánica que una iglesia al Dios vivo. Porque en Estados Unidos para montar una iglesia te piden 500,000 requisitos. Pero si usted pone un lugar para leer manos, si usted pone un lugar para practicar cuanta porquería, usted lo puede hacer. Usted lo puede hacer. Y le voy a decir algo, que puede ser que el diablo se explote, que se explote. La gente dice en las encuestas, Trump, que no sé qué, que será el único presidente que no será reelegido. Señores, ese hombre volverá a ser reelegido, porque Dios necesita ese hombre en ese lugar. Y hay gente como yo que vamos a pelear con el mismo infierno para que ese hombre vuelva otra vez allí. A mí no me interesa conocer a Trump, no me interesa ir a la Casa Blanca, no me interesa ser reconocido. A mí lo único que me interesa es un día estar delante del Dios de los cielos. Por eso es que yo creo que hombres jóvenes como usted son importantísimos en esto. A mí la gente me pregunta, pero a usted lo llamó fulano y lo llamó el otro y lo llamó el otro, que tiene una iglesia de 20, 30,000 miembros para que hagan un congreso, que no sé qué. No, yo no quiero. No quiero, ¿por qué? Porque siento que hay mucho fuego extraño. Siento que hay mucha cosa que no es de Dios. Por eso cuando alguien me habla de usted, cuando alguien me habla del otro, un muchachito allá en República Dominicana, dos señoritas que cantan, una profeta en Barranquilla, Colombia, el otro que está en Nueva York, el otro que está en Guatemala, el otro que está en Richmond, el otro que está en otra parte del mundo, un muchachito que está allá en Cartagena, en Colombia. No tengo ningún problema con eso. Yo creo que este es un tiempo donde Dios está despertando solamente a cierta gente. Y vamos a ver una luz, vamos a ver una gloria que no se había visto en esta tierra. Aquí nos acostumbramos a ver el ministerio no sé de quién, dejémoslo ahí, que se preparen las tinieblas, que se preparen los muertos, que se preparen los ciegos y los mudos. Porque lo que está resurgiendo en medio de esto es como que está reemergiendo una nueva iglesia con un carácter, con una templanza, con un temor, con una vida, con una gloria, con un diseño, no el diseño de los hombres, porque el diseño de los hombres lo rompimos. Y le dijimos al Padre, ¿qué quieres que nosotros hagamos, Señor? Wow, así es, 100% de acuerdo en todo lo que ha dicho. Yo vivo aquí en Nueva York, así como usted dijo, y tengo 100% muy de acuerdo con todo lo que usted dijo acerca del presidente Donald Trump. Creo que ha sido un instrumento de Dios para muchísimas cosas que han sido de bendición, y el diablo está furioso y quiere sacarlo de ahí. Pero así como usted dijo, vamos a pelear en el nombre de Jesús para que una vez más, porque necesitamos ese hombre ahí en la Casa Blanca, y Dios está trayendo, apóstol, una reforma. Dios va a levantar una generación, como por ejemplo en el caso de una mujer llamada Jael. Prácticamente cuando todos vamos a la historia de Jueces, capítulo 4, resaltamos a Débora, la profeta, la jueza, pero más sin embargo, Císara vino a caer en manos de Jael. O sea, Jael nadie la conoce, porque Jael es una simple ama de casa, pero en manos de ella fue que Dios entregó la victoria. Jael no era famosa, Jael no buscaba tener seguidores. Jael era una simple mujer que temía a Dios. Y ese remanente, apóstol, hay un remanente que nadie lo conoce en lo físico, pero en el mundo espiritual matan gigantes. En el mundo espiritual son agresivos y violentos en Dios. Hay personas que nadie lo conoce, quizás no saben, ni siquiera tienen buena elocuencia, pero saben decir, así dice Jehová. Y ese es el remanente de estos últimos tiempos. Una generación que ha sido rechazada, una generación que nadie ha creído en ello, una generación que dijeron, ¿sabe qué? Tú no sirves para esto, tú no das para esto, tú no tienes la capacidad, tú no tienes el llamado, tú no hablas como profeta, tú no caminas como profeta, tú no vistes como profeta. Eso mismo dijeron de Saúl, mas sin embargo en 1 Samuel capítulo 10 verso 6, todos terminaron gritando, ¿qué busca Saúl entre los profetas? Porque aunque no vestía como profeta, aunque no hablaba como profeta, dice que la unción que estaba en la compañía de profetas cayó sobre Saúl y Saúl comenzó a profetizar. Y yo creo que se va a levantar una generación después de esta pandemia que jamás
pensó que iba a ser profeta, jamás pensó que iba a ser apóstol, jamás pensó que iba a ser un hombre y una mujer de Dios. Pero esto no viene de un pensamiento humano, esto viene de un pensamiento de Dios, porque estamos rompiendo todas las formas, todas las estructuras que nos dieron las generaciones pasadas, que para tú ser apóstol, para tú ser profeta, para tú ser pastor, tenías que pertenecer a tal denominación, tenías que estar bajo el manto de que si yo quiero no. Se levanta una generación que es ungida por Dios, una generación que ya tiene el aceite de Dios encima, una generación que ha sido experimentada en quebranto, una generación que ha experimentado el poder de Dios en el secreto, una generación que sabe quién es Dios, que ha conocido a Dios, que teme a Dios cuando nadie lo ve en el secreto, en el silencio. De allí Dios está formando esa generación que saldrá como punta de lanza para estos tiempos, que vamos a ver, apóstol, la lluvia hasta el día más sobrenatural. Y en esta madrugada el Señor me ministraba que así como en el día de Pentecostés, que en un solo día se convirtieron 3,000 almas, y en la segunda prédica de Pedro se convirtieron 5,000 almas, volverán esos tiempos, se volverán a convertir 5,000, 10,000, 15,000 en una sola campaña. Y no una conversión para salir del paso, para que la gente me vea, no, conversiones genuinas. Y no se fueron. Gente, amén. Y no se fueron. Y no se fueron. Wow. Y no hubo que disipularlos. Y no hubo que llevarlos a un encuentro ni a un preencuentro. Y no hubo que enseñarles los 17 pasos para el bautismo. Porque esa gente, cuando conocieron al Rey, sabían que habían conocido la vida de Dios. No sé si me permites romper una bomba con el permiso tuyo. Claro que sí, mi apóstol. Hoy me escribe una mujer y me dice, es que vive una situación difícil. Ella es ministro y me dice, apóstol, ya yo no aguanto más. Han pasado tantas cosas, mi marido me golpea, aparte de eso es un hombre que tiene amantes, es un hombre esto, lo otro, bueno, todos los peores calificativos. Me dice, pero yo no puedo divorciarme. Me dice, porque Dios aborrece el divorcio. Yo lo único que le dije fue, hermana, yo creo que antes de Dios aborrecer el divorcio, Dios primero aborrece tu matrimonio. Wow. Y ella se me quedó mirando y me dijo, ¿qué hago? Yo le dije, es que hemos vivido en una mentira. Yo sé de miles de ministros que duermen en camas separadas. Sé de miles de ministros que ni siquiera tienen una relación íntima sana con su esposa, pero cuando van a la iglesia caminan agarrados de la mano, porque lo único que nos interesa es aparentar ante la gente. Yeah. Si alguien se vuelve a casar, lo dañamos y lo maltratamos, pero yo pregunto, ¿qué de aquellos que viven en el mismo techo y ni siquiera se pueden dar un beso en la mañana, aunque sea en la mejilla? Yeah. ¿Qué de aquellos que ni siquiera tienen la capacidad de abrazar a sus hijos y amarlos, y sus hijos están tirados en las calles? Es que, disculpa, antes de que Dios aborrezca un divorcio, Dios aborrece la realidad de los matrimonios que mucha gente tiene. Yo tengo que cerrar ahorita en un momento esta transmisión, porque dentro de un rato, cuando sean las 11 de la noche, hora de Costa Rica, que son la 1 de la mañana, hora de Nueva York, las 2 de la mañana, hora de Argentina, yo voy a arrancar con un tiempo de intercesión fuerte. Pero me impresiona esto. ¿Por qué? Porque yo veo muchachos como usted, mi amado hermano. Yo veo hombres como usted, como su familia, como otros cuantos más, como su hogar. Yo veo en su hogar algo que está pasando. Y termino con esta frase. Un día le dice Dios a Moisés, cuando ya estaban en todo lo que tienen que ver con lo que los sacerdotes y todo, Dios le da una palabra específica y le dice, levanta pequeñas casitas, y esas pequeñas casitas que eran como pequeños tabernáculos, se llamarán ciudades de refugio. Y la Biblia dice que el que mataba corría, el que había hecho algo corría por el desierto, por donde fuera, hasta encontrar una casa de refugio. Porque cuando él lograba entrar en la casa de refugio y declarar lo que había hecho, la Escritura dice que el sacerdote se ponía de pie en la puerta de la casa de refugio. Y al ponerse de pie en la puerta, entonces el que venía atrás no podía tocarlo.
Pero hoy tenemos gente que tiene problemas en la iglesia, pero parece que el diablo lo sigue tocando. Tenemos gente que vienen con situaciones del pasado, pero los demonios lo siguen tocando. Tenemos gente con situaciones del ayer, pero la maldición lo sigue tocando. La desgracia lo sigue tocando, la ruina lo sigue tocando. Y la pregunta es, ¿por qué lo siguen tocando? Porque no hay un sacerdote que se pare en la puerta del lugar y que diga: la pena de este hombre, la culpa de este hombre, el pecado de este hombre ha sido cortado para siempre. Si algo hay alguien que reclamarle, reclámenle a ese que murió en ese madero, reclámenle a ese que derramó su sangre por ellos. Amén, 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 amén. Wow, wow, poderoso, poderoso, apóstol. Así es, como usted dice que tiene un compromiso, quiero que cerremos con una oración. Y antes de hacer esa oración, es importante lo que usted está diciendo, es impresionante, porque creo que la gente está más interesada en lo que la gente opine de ellos, en lo que la gente vean de ellos. Yo creo que nuestra preocupación debería de ser lo que Dios piensa de nosotros. Así que Dios está levantando a un remanente de estos últimos tiempos que va a experimentar la lluvia temprana y la lluvia tardía que jamás ninguna otra generación, ha podido experimentar. Así que quiero que cerremos, apóstol, con un tiempo de oración. Hay muchas personas ahí pidiendo oración por su matrimonio, pidiendo oración de sanidad, pidiendo oración por liberación. Así que yo quiero que cerremos con un momento de oración. Padre, en el nombre de Jesús, mira a esas 500 personas que se conectaron esta noche, Señor. Ellos representan familias, representan sueños, representan muchas cosas, anhelos, representan palabras, representan profecías, representan anhelos, representan muchas vidas en esta tierra. Y yo levanto mis manos como hombre de Dios y bendigo la vida de tu siervo que está allá en Nueva York, y bendigo la vida de cada uno de tus hijos en toda Latinoamérica. En el nombre glorioso de Jesús, oro para que tu preciosa sangre limpie al que tenga que limpiar y tus llagas sanen a los enfermos ahora. Que tu nombre eche fuera a los demonios y traiga vida sobre hombres y mujeres. En el nombre glorioso de Jesús. Gracias, Señor. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Hecho está en el nombre de Jesús. Está hecho. Creemos que Dios ha hecho cosas grandes. Así que, apóstol, ha sido de verdad que sí, una bendición. Sé que es la primera, pero no la última, de compartir de bastante agrado el tiempo que compartí con usted. Y quiero aprovechar las personas que están ahí conectadas para invitarles a que soliciten nuestro libro, El Remanente de los Últimos Tiempos. Creo que es una palabra de bendición. Está disponible en Amazon, está disponible en la plataforma de Amazon a un costo regalado. Somos de los que creemos que no hacemos negocio con la palabra. Lo que creemos y queremos es que esta generación sea bendecida con el toque del Espíritu Santo. Así que, mi apóstol, de verdad que sí, un fuerte abrazo a la distancia y muchísimas gracias por pasar este tiempo con nosotros. Un honor, mi amado hermano. Saludes a la familia, los amo y los bendigo. Igualmente, mi apóstol, bendiciones. Ha sido una honra para mí. La honra ha sido nuestra. Bendiciones, apóstol. Gracias. Un abrazo. Amén.